Cada niño tiene su propio desarrollo. Sin embargo, existen señales que podrían indicar que algo no está evolucionando como debería. ¿Cuáles son estas señales y los trastornos neurológicos que se esconden detrás de ellas? De esto estaremos conversando en el día de hoy con el doctor José García, neurólogo del Centro de Psicología Especializada Emocionarte. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Diario de Salud y Club de la Salud TV. Para mí es un gran placer saludarles a todos ustedes y a usted también. Es un gusto estar aquí y transmitir información que nos van a ser útil a todos nosotros y, por supuesto, a nuestra sociedad de la cual somos parte y queremos construir. Así es, doctor. Doctor, cuando nosotros hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, así como lo dice la palabra trastorno del neurodesarrollo, trastorno, la palabra trastorno es como que eso está desregulado, ¿verdad? Ok. Que está trastornado, que no sigue la línea fisiológica normal. Entonces, un trastorno del neurodesarrollo es esa desregulación que ocurre en el proceso de transformación, de desarrollo del sistema nervioso. Y eso puede estar, obviamente, desde el proceso mismo de que se organizan las células para Ok. formar el sistema nervioso. Llámese sistema nervioso Ujú, central, que va a estar dado por el encéfalo, la parte que tenemos ujú, aquí, ujú. y una colita, como Ok, decimos sí. comúnmente, que baja aquí por la médula espinal. Entonces allí pueden haber eh, como vamos a decir, como si fuese una receta de cocina que estamos haciendo. Y hay condimentos que vamos colocando. En ese colocar de condimentos puede haber un poquito más de sal, un poquito más de especias, y entonces eso podría dar al traste después a una traducción clínica, a una situación que luego cuando el niño está en meses, años, pues podría dar entonces una desregulación, ya sea en su comportamiento, en sus emociones Ujú, o en lo motor, en la claro. parte de caminar o hacer las cosas diarias. Ok. ¿Y cuáles serían esos trastornos neurológicos más comunes, doctor, que ustedes reciben en consulta? Bueno, son muchos, pero y dentro de los más impactantes actualmente, ¿verdad? Más que tocan la puerta de la consulta neurológica, está el TDAH, Ok. trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TEA, muy famoso, ¿verdad? Sí, Conocido y muy claro. controversial, el trastorno del espectro autista. Ujú. Recientemente, ya unos añitos, que se le pone espectro como para hablar de ese significado amplio Sí, claro. de esta entidad. Y también están los trastornos de la comunicación, los trastornos del lenguaje, está también la discapacidad intelectual. Ok. Son esos los más puntuantes Ujú. quizás dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Doctor, antes nosotros no escuchábamos de tantos trastornos neurológicos. ¿A qué usted cree que se debe? Que hoy día sí existe tanto diagnóstico de este tipo de trastornos. Así es. Y uno diría, quizás esto se lo están inventando Así es. los médicos, como dicen por ahí. Pues no, ellos siempre estuvieron ahí, siempre existieron. Lo único que cada día vamos estudiando un poquito más, conociendo al detalle de nosotros, porque eso es lo que hacemos en la ciencia, por ejemplo, la neurología, va observando las personas y luego va describiendo, va Ujú. organizando. Entonces ellos siempre existieron, pero cada día estudiamos más, observamos más y nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que quizás en algún momento no la teníamos registradas, estipuladas. Además de que nuestra sociedad va cambiando, va dando pasos cada día y tenemos que interactuar con objetos o medios
que comúnmente no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Así es. Quizás antes no teníamos esta información que estamos dando por acá y una persona no iba al neurólogo, por lo tanto no lo conocía, o al terapeuta, ¿verdad? Al psicólogo. Pero ya usted está por esta vía conociendo y probablemente, digamos, algunos datos importantes y usted busque ayuda. Es decir, que en este Así tema es. multifactorial. Siempre han existido, antes se diagnosticaban menos, aunque estaban, por la desinformación, Así es. tanto médica, tanto terapéutica, ¿verdad? Psicológica, psiquiátrica, como también de la población a modo general. Así es. Y el cambio, la transformación que existe en nuestra sociedad, porque, ¿verdad? No teníamos tampoco un niño con el celular, con la tablet, quizás en mi tiempo, aunque no Claro, soy tan claro. viejo, pero bueno. Entonces, esa interacción Sí, con el claro. medio es distinto. Nuestras madres antes nos cuidaban ahí, hasta, ¿verdad? Y Estaban hasta la casi. alimentación era distinta. Exactamente, una Sí. alimentación muy distinta, que está muy relacionada también Ujú. con esto, una cosa que se llama epigenética. Es decir, tenemos unos genes que al interactuar con el medio, con la alimentación, con el ambiente, pueden transformarse, pueden cambiarse, y eso entonces da el traste con situaciones clínicas como tal. Así es. Doctor, ¿cuáles pudieran ser las principales señales que durante los primeros años de vida de un niño pueden alertar a sus padres de que algo no está bien con su desarrollo neurológico? Son muchas, y va a depender también mucho del tipo de trastorno que estemos enfocando. Ok. Pero sí, a modo general Sí. hay lineamientos. Y yo aprendí de una maestra, y lo llevo a ustedes también que están ahí en casita, que las madres son muy inteligentes. Cuando una madre ve que algo no anda bien, para mí esa es la primera señal. Esa es el primer punto clave para buscar. Si usted como madre en casita ve que su bebé tiene 6 meses, un año, y a usted le parece, así como científica de su hijo, porque usted lo está observando continuamente, que algo no anda bien, es hora de ir al pediatra, y el pediatra obviamente le va a decir si requerimos de otra especialidad. Así es. O en su defecto, pues al neurólogo, que también va a ver el neurodesarrollo y va a ver si hay algunos hitos que no se han cumplido. Pero hay cosas importantísimas que marcan, como por ejemplo, que el niño no sigue con la mirada. O sea, Sí. usted le habla, se pone acá, acá, y el niño no la sigue. Entonces eso llama la atención. Sí, claro. Algo no anda bien. Que el niño ya tiene un año cumplido y tampoco se sienta, no se para, no camina, no balbucea. Entonces Ok. esos son datos Ujú. que dicen, pero pues, algo está pasando aquí dentro. Sí. Son como cosas generales. A modo general también nosotros vamos viendo y vamos conociendo a través del desarrollo social, porque no le voy a decir neurodesarrollo porque después se me van a perder en casita. Ok. Pero uno sabe, 4 meses, ya el niñito levanta la cabeza, la sostiene. Ellos nacen con la cabecita muy movidita, Ok. pero ya 4 meses tiene que tener la cabecita dura y sostenerla. Si no, ya yo veo que ahí hay un trastorno motor probablemente. Ambos bracitos se puede sostener de los deditos del padre o de la madre, y yo veo que tiene fuercecita de ambos igual. Pero si yo veo que esta manito está aquí y no la levanta, siempre usa esta, pero esta siempre se queda aquí, Sí, sí, claro. eso puede ser un trastorno motor y Ok. me tiene que llamar a la atención. Ya le dije de sigue, si sigue hacia un lado o al otro. Así es. Si no lo hace, entonces ahí hay un Ujú. trastorno que deberíamos investigar. Ok, entonces son como datos generales que debemos de tener presentes. Hay padres que a veces permiten que, bueno, cuando notan estas señales, ellos entienden que luego el niño las aprende, luego el niño camina, luego el niño toma fuerza. Esto es un error, ¿cierto? Sí, es un error garrafal, y es así como usted como madre, padre vio esa señal ahí en el niño, que no me parece tan normal. Ujú. El que debe de conocer eso, o la siguiente parte, quien la debe de desarrollar, es el profesional
hay que ir al pediatra. De hecho, hay una consulta de niños sanos que deben de ir todos los niños mensual hasta el año, y luego entonces se van pautando con consulta en dependencia de las exigencias de ese ser humano, de ese bebé. Pero debe de ir a la consulta de niños sanos para el pediatra a revisar y ver todo ese desarrollo que lleva ese bebé. Y si encuentran allí algo, pues se buscan otras especialidades. De hecho, el pediatra, por ejemplo, ve algún dato de alarma y nos lo manda al neurólogo para nosotros buscar un poquito más. Y nosotros, si vemos algún hallazgo fuera de, también lo mandamos al neuropsicólogo. Porque a veces vemos nosotros ciertas características y la vemos así, vamos a decir, sueltas, y luego queremos estipularla en un documento. Entonces hay escalas diagnósticas que entonces el psicólogo especialista en neuropsicología las establece todas, y luego entonces a esa reunión de datos clínicos o de historia clínica nosotros lo colocamos y lo hacemos un síndrome, que es un complejo sintomático, que eso es lo que nos da el nombre de ese síndrome. Ok, excelente. Doctor, de todos los trastornos, el trastorno del espectro autista es uno de los más mencionados en la actualidad y de los que más genera preocupación en los padres. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué es lo que realmente ocurre en el cerebro de un niño que tiene trastorno del espectro autista? Muy bien, este es un trastorno y así como lo dice, también nos preocupa mucho a nosotros los médicos cuando tenemos este niño. Lo que ocurre exactamente, la respuesta es no lo sé, no lo sabe nadie. Ok. Esa es la respuesta. Por eso no se puede estar inventando con tratamientos por ahí Ok. que no tienen una evidencia científica. La correcta fisiopatología por la que ocurre no la sabe nadie, ni en China, ni en Japón, ni el pobre, ni el rico, ni el millonario. ¿Cómo ocurre? Exactamente no se sabe, porque si supiéramos, diésemos un medicamento, utilizaríamos un medio para subsanar esa situación y de una vez ya se quite el trastorno del espectro autista. La etiología desconocida. Ahora, si bien son múltiples los factores que van a relacionarse, o sea, van a dar para que se desarrolle este espectro autista. Y esto pueden ir, como yo les decía ahorita, es como una receta de cocina. Ok. Desde que empieza, esas células, ¿verdad? Mamá y papá aportan, uno mamá, uno papá, se unen y empiezan a desarrollarse. Desde allí pueden haber cambios que pueden ser genéticos. Ok. En la genética, que hay una expresión, la genética, ¿verdad? Un gen se expresa de una manera irregular y eso puede dar al traste después con trastorno en el comportamiento, en la cognición, en las emociones y en la interacción social. Puede ser además un trauma que la madre sufra, puede ser mala alimentación, una anemia, una infección, un virus, una bacteria que entre en contacto con la madre y pueda cambiar el sistema inmune de ella, y eso pueda generar daños en la estructura y en la función del sistema nervioso, que ingiera tóxicos como por ejemplo el alcohol, las drogas, que tenga trastornos emocionales o de las emociones, del control de las emociones, como depresión, ansiedad, maltrato físico y emocional por su pareja o por el lugar en donde habite, de la sociedad en donde se encuentra. Sí, claro. Todo eso entonces puede dar al traste a que en esa receta que estamos haciendo hay un poquito más de sal o de alguno de otros condimentos, y al final entonces se dé o se exprese un trastorno como es el TEA, trastorno del espectro autista. ¿Y cuáles son esas primeras señales, doctor, que una madre o un padre pudiera notar en su hijo que le indiquen que está dentro del trastorno del espectro autista? Bueno, lo más recomendable es hacer el diagnóstico lo más temprano posible, porque el cerebro tiene plasticidad y mientras más temprano reconocemos esto, podemos hacer que el cerebro aprenda algunas conductas, que mejore el lenguaje o algunos aspectos en el transcurso del tiempo. Pero ¿qué cosas me deben de llamar mucho, mucho la atención? Que el niño, por ejemplo, camine en puntillas, Oh, caminó sí. o camine en puntilla.
Una importantísima, y quizás para mí como neurólogo la más importante, que haya una cosa que nosotros llamamos como regresión del Ujú, neurodesarrollo. ujú. Es decir, mi niño decía ma, pa, ta, agum, ya decía casi agua, ¿verdad? Caminaba y de repente él dejó de caminar. Ok. Dejó de decir ma, pa, ta, ya no dice nada. Juega solo. Usted ve que el niño no le importa que haya otro niño, que haya otro juego, él se queda ensimismado Ujú. jugando con algo. Le gustan mucho las cosas que dan vuelta, se queda ensimismado jugando Ok. en la gomita del carro, viendo aquí. O mira de ladito así, como si estuviera buscando algo y se queda así, La como mirada perdida. perdidito exacto, mirando como de ladito. Ok. Eso también me debe de llamar mucho la atención. Que yo sienta que mi hijo no escucha. Yo lo llamo, pero él por su nombre no responde. Él como si no me escuchara, pero él escucha, porque hay ocasiones que yo le doy mandato y él escucha. Sin embargo, yo lo llamo y es como si no fuese con él. Él no, parece que no me entiende. Ok. Él vive en su mundo. Él está como en su mundo. Él está apartadito. Él juega solo. No es capaz de tener un juego como simbólico. Imaginarse y coger el peine Ok. para hablar como si estuviera hablando por teléfono. Entonces esas cositas son las que me deben de decir algo pasa aquí con mi hijo y eso puede ser el trastorno del espectro autista. También he escuchado, doctor, que, bueno, los niños que están dentro del espectro autista les gusta también colocar las cosas en orden, como en filita, y les molesta también como los espacios muy abiertos o muy ruidosos. ¿Esto es cierto? Así es, le molesta el ruido, pueden taparse los oídos porque tienen una desregulación. También a texturas, hay texturas que le molestan, por ejemplo, la arena en ocasiones Ujú. Ok. o algunas texturas más fuertes, tocan y tienen como si fuese una fobia, un miedo a esa textura, le incomoda, le molesta. Eso también puede ser un dato llamativo. Ok. Y también pueden ser como muy selectivos al momento de comer. Así es, también solo comen arroz, solo comen papillas. Si usted le da algo en otra textura, no lo comen. No, aunque usted haga lo que haga, no lo comen. Eso Ok. también es otro dato importante. Ok. ¿Y Son muchas. a qué edad, doctor, pueden comenzar a presentarse estas señales en los niños? Realmente las señales se presentan desde que inicia el neurodesarrollo en la vida extrauterina, desde muy temprano. Lo que pasa es que a veces son datos muy sutiles y uno pues va esperando, los pacientes van esperando como un poquito más de tiempo y entonces se van viendo más. Pero el neurodesarrollo, es decir, un bebé de un mes prácticamente duerme y se alimenta. Ok. Entonces es más difícil encontrar quizás datos aquí. Pero una vez se va desarrollando el bebé, viene la parte motora. Ya yo voy viendo si hay alguna alteración en la parte motora. Viene la socialización. Mira a papá, reconoce a mamá, Sí, claro. sigue los objetos, empieza el juego simbólico. Entonces, cuando van ocurriendo el neurodesarrollo, nosotros por etapas vamos viendo. Es como, como una línea, Ujú. el neurodesarrollo como una línea y yo espero que ocurra algo según va pasando el tiempo. Ok. Entonces, cuando no ocurre eso, ya yo veo que hay un trastorno, Ok. hay una desregulación. Y ese momento entonces es en el que es ideal yo empezar a regular eso Ujú. que está desregulado. En ocasiones se necesita medicación y en otros no, solo entrenar al sistema nervioso para que aprenda eso que realmente no sabe cómo Ujú. hacerlo. Así es. Doctor, ¿cuáles son los diferentes niveles, si se pudiera llamar así, o características del espectro autista? Así es, como lo dice la palabra, es un espectro, así como un arco iris que va desde aquí Ujú. hasta acá. No hay dos niños con espectro autista igual. Ok. Todos van a ser muy diferentes. Entonces va desde aquí hasta aquí. Para el manejo terapéutico y clínico, entonces hablamos de grado 1, 2 y 3, por la severidad de los síntomas y Ujú. signos que tenga el niño a modo general. Entonces al final es
si necesita ayuda, si necesita poca ayuda, si necesita mucha ayuda, si necesita mucha ayuda. O sea, Ok, es graduarlo yo, pero eso no significa, como yo le digo a los padres, que el mío sea peor que aquel sea peor que este, porque ninguno de los padres quiere, ¿verdad?, que le toque una situación más difícil que otra. así Al es. final, sí, hay algunos que están más permeados por signos y síntomas de desregulación que otros. Pero hay niños que a veces uno lo ve y dice, bueno, ese es autista. De hecho, a veces socialmente ese tiene autismo. Sin embargo, hay otros que pasan desapercibidos Ok. porque las manifestaciones no son tan marcadas. Incluso hay niños autistas, doctor, que son súper inteligentes, eh, porque nosotros realmente vinculamos el espectro autista con características que quizás son muy marcadas de, vamos a decir, incapacidad no, pero sí características que pudieran verse como negativas, pero también hay niños que son muy inteligentes y Así es. capaces. Sí, el término es que se asocia siempre a esos trastornos a discapacidad intelectual. Así es. Entonces, no todos tienen discapacidad. ¿Qué otro trastorno del Ujú. neurodesarrollo? No todos tienen discapacidad intelectual. Entonces, hay niños que son súper inteligentes y usted ve que ellos tienen como su propio mundo, llamamos a veces. Son muy inteligentes y responden de una manera no típica. Por eso viene el término de neurotípicos y no neurotípicos. Porque ellos sí tienen muy buena inteligencia en muchas ocasiones, no tienen discapacidad, son capaces de aprender y reaprender, de adaptarse también, porque no todo el cerebro está dañado, si utilizáramos una palabra. Porque a veces se cree tiene espectro autista y como está funcional, su cerebro no sirve. No, hay áreas específicas que están disfuncionando. Por ejemplo, hay niños que están más tocados en la parte del lenguaje. Ujú. No pueden emitir un lenguaje coherente o como ellos quieren, pero sí razonan muy Sí, bien, claro. tienen muy buena capacidad de razonamiento y pueden hacer un trabajo igual que cualquier otra persona. Simplemente no tienen un retardo, una regresión importante en el lenguaje y ese es el que más se le dificulta. Así es. Otros es en el tema de lo emocional. Algunos pueden golpear, morder, Ujú. ¿verdad? Agredir. Sí. De hecho, a veces la misma impotencia de no poder transmitir Ujú. eso que tienen dentro, que es grande y es importante, lo Claro, hace claro. que, bueno, manifiesten o se expresen de una manera no regulada. Así Y es. eso es lo que se va a terapia, a regular esas emociones, esas conductas que están desreguladas. Así es. Doctor, ante el gran aumento de casos de niños dentro del espectro autista, se ha vinculado una de las causas a o se ha asociado a las vacunas. ¿Existe evidencia científica que respalde esta teoría o es totalmente un mito? Es un mito. No hay una evidencia científica contundente que nos hable de que las vacunas provocan TEA. No. Ni ninguna otra cosa como tal. O sea, hay factores que pueden influir para que esto se dé. Las vacunas nos han salvado a todos, han salvado millones de vidas. Tenemos en la salud antes y después de la vacuna. Entonces no podemos satanizar. Siempre hay grupos que hablan de que la vacuna. Ujú. No, la vacuna es, yo voy a colocar un virus atenuado, es decir, como una capsulita que parece eso que provoca la enfermedad, o voy a colocar partículas de ese microorganismo que provoca la enfermedad al cuerpo del bebé, para hacer que el cuerpo haga fotos de ese microorganismo y lo defienda cuando vaya a entrar en contacto. Si bien en un momento determinado el cuerpo de ese bebé, de esa persona, puede actuar de manera desproporcionada y generar otras situaciones, sí, eso es cierto, Ok. pero no es en todo el Ujú. mundo y no es que me puse la vacuna y tengo autismo por eso. De hecho, hay fármacos anticrisis, antiepilépticos, que pacientes mujeres tienen alto riesgo de tener trastorno del neurodesarrollo cuando lo Ok. usan.
Pero hay otras, o sea, esa persona lo puede utilizar y no desarrollar ningún trastorno. Claro. Sin embargo, otras sí. Es decir, que ni siquiera el fármaco, yo sabiendo, descrito por la ciencia, que está ahí, yo no puedo decir, tú tomaste valproato y vas a tener espectro autista como un neurólogo. No, tiene alto riesgo de tenerlo, pero no. La vacuna es un mito. No deje de vacunar su hijo o su hija, que de hecho puede tener otras enfermedades que sí pueden provocar otros trastornos del neurodesarrollo, como discapacidad intelectual, como parálisis cerebral, que son quizás, bueno, yo no digo peores porque ningún padre ni madre quiere tener, pero que sean más difíciles quizás que el mismo espectro. Así es. Doctor, ¿cómo ustedes realizan el diagnóstico del trastorno del espectro autista y cuáles especialistas intervienen en todo este proceso? Es un proceso quizás a veces un poquito complejo y yo quisiera educar a quien nos ve, a los padres y madres, que no se desesperen y no entrar en desesperación. Yo digo siempre, hay que ocuparse, mas no desesperarse. Mantener la calma porque el diagnóstico no puede ser de que llegan a mi consulta, mire, yo soy neurólogo, he estudiado neurodesarrollo, tengo otras especialidades y yo no puedo ver un niño que entre por la puerta del consultorio y sentarlo ahí y decirle, su hijo tiene espectro autista. Ya, ni yo ni nadie, no puede ser así, porque es un proceso de cuantificación de esas habilidades, de cuáles ha logrado y cuáles no. Entonces es un equipo multidisciplinario. Está el psicólogo, en este caso un neuropsicólogo que se especializa en trastorno del neurodesarrollo y muchas veces en una partecita específica, TEA. Son capaces de evaluación de TEA. Entonces ellos van a hacer un levantamiento, no que ellos vean simplemente, sino con unos test están estandarizados, con los cuales ellos van a ir permeando todo el neurodesarrollo. ¿Qué debe hacer al año? Tiene un año. ¿Qué debe hacer al año? Debe caminar, debe de decir mapa, debe de mirar, debe de seguir, debe de escuchar por su nombre. Entonces, lo va a poner todo estipuladito. Necesita además de un neurólogo. La función de nosotros es ver si no hay algo que esté obstruyendo, vamos a decir, obstaculizando ese neurodesarrollo. Porque si usted tiene un tumor y no habla porque tiene un tumor en el área del lenguaje, entonces el neurólogo va a hacer estudios para ver la estructura del cerebro. Y a veces se necesita también incluso de un psiquiatra para el manejo de las situaciones conductuales que pueden ser a veces un poquito severas. Entonces necesita de un nutricionista en ocasiones, necesita de un logopeda, de un otorrino para ver si escucha, de un oftalmólogo para ver si veo hay algún defecto visual, porque nosotros aprendemos a través de los sentidos, entonces hay que permear los sentidos para ver si están bien. Y así entonces vamos buscando las especialidades del lugar. En conclusión, siempre llevamos al pediatra que da la voz de alerta, vamos a neurología, neuropsicología y luego entonces vamos viendo las demás especialidades que sean requeridas en dependencia de qué no logró o qué ha logrado su hijo para lograr estandarizarlo y tratarlo. Doctor, en el trastorno del espectro autista, ¿se puede hablar de tratamiento o mejor se habla de acompañamiento multidisciplinario? Un acompañamiento multidisciplinario es la palabra. Sí, porque es un trastorno, no es una enfermedad. Porque hay padres que van a la consulta que dicen, yo quiero una pastilla para mi hijo, para que me lo sanen, no es una enfermedad. O todo lo contrario. Mire, doctor, a mi hijo no hay quien le ponga una pastilla, mi hijo no se va a medicar, porque mi hijo no es anormal. No, ni uno ni otro. Son dos extremos que no son correctos. Es un equipo multidisciplinario que va a tratar de regular eso. Y entonces a veces, aunque el terapeuta le quiere enseñar a ese cerebro algo, no puede porque está muy ansioso. Y en ese momento se necesita un fármaco para bajar la ansiedad y que ese niño entonces pueda captar eso que no ha podido captar en el transcurso del tiempo y pueda madurar su neurodesarrollo y él ser un poquito más típico neurotípico. Sí, claro. Doctor, se ha hablado bastante de que la alimentación influye mucho en cuanto al trastorno del espectro autista.
cómo está relacionado y por qué esta influencia? Así es, decía Hipócrates, el padre de la medicina, si comes bien y haces ejercicio, tienes salud. La mala alimentación desde el embarazo, Ok. desde el embarazo. Madre que no toma ácido fólico y no consume Mm, alimentos que lo contienen, puede tener una malformación del sistema nervioso central. ok. Entonces, la alimentación es desde el embarazo y obviamente los 2 primeros años de vida son fundamentales. Y entonces, ¿qué vamos a comer? Cosas saludables. Y desde ahí yo decir cosas saludables, yo le digo a usted como padre o madre en casa, hágame una lista de las cosas que usted le da a su hijo que sabe que no son saludables. Mira y me hace una lista de una hoja completa, porque me pasa en la consulta, ¿verdad? Entonces no voy a señalarle para no hablar, ¿verdad? No justificar marcas ni nada de esto, pero sabemos esos alimentos procesados, ultra procesados, que nos ponen muy rápido a los niños, sobre todo los trastornos de la conducta, nos ponen muy rápido, muy acelerado, toda esa comida Así chatarra, toda es. esa comida rápida, esas grasas saturadas, que además provoca obesidad, que es otra enfermedad terrible y Sí. que pone peor los trastornos del neurodesarrollo en todo el sentido de la palabra. Así es. Doctor, recientemente se generó un debate a nivel nacional por unos tratamientos ofrecidos a niños dentro del espectro autista, que bueno, donde se hablaba de que muchos niños mejoraban con dichos tratamientos, pero que dichos tratamientos, bueno, fueron incluso hasta intervenidos por el Ministerio de Salud Pública. Ustedes como especialista, como neurólogo, ¿qué piensa sobre toda esta situación y sobre estos tratamientos que, bueno, fueron ofrecidos o siguen siendo ofrecidos a estos padres y a estos niños? Mire, con todo el respeto de la ética profesional y médica, es una falta de respeto a los profesionales que se forman en esta área, la utilización de tratamientos sin evidencia científica. Nosotros siempre debemos de obrar para el bienestar de los pacientes. Entonces, lo que no tiene evidencia no lo debemos de utilizar. Si bien hay niños que, así como decíamos ahorita, tienen trastorno para la alimentación, en el sentido de que no manejan algunas texturas por temas de alteración en la sensibilidad, no comen bien y eso hace que tengan deficiencias nutricionales, sobre todo de micronutrientes, de Ujú. vitaminas. Y esas vitaminas les va muy bien cuando las suplementamos. Pero eso no puede ser como una piñata y darle palitos a la piñata a ver qué cae. Hay laboratorios, usted mide la vitamina B12, la vitamina B6, la vitamina D, mide tóxicos en sangre, que es lo que hacemos los neurólogos cuando el paciente va. Y si hay una deficiencia, nosotros vamos a suplementar, que dentro de la evaluación neurológica está eso, ver qué deficiencias hay en esa persona para nosotros suplementarla y que luego entonces mejore no solo el trastorno del espectro autista o el TDAH, sino cualquier otro trastorno, como por ejemplo la discapacidad intelectual. Si usted tiene deficiencia de vitamina B12, que es como la coenzima para hacer los neurotransmisores que necesita el sistema nervioso, por más terapia que lleve, no va a mejorar porque tiene una Ujú. deficiencia. Así es, Si no come bien, como decían por ahí, el mal comido no piensa, así no es. tiene buen sistema nervioso. Entonces, no, padre, no entren en la desesperación, más ocúpense, infórmese, vean, pregunte. Y si usted va a mi consulta y yo no soy capaz de decirle cómo, qué y por dónde, de un suplemento, de un tratamiento, no vuelva. No es correcto. Ujú. La medicina clínica, en este sentido, es estudiada antes de ponerse al servicio de los demás. Cuando yo le doy un acetaminofén, yo le digo, por ejemplo, tómese esa pastilla de 500 miligramos, lo va a tomar cada 6 horas por tantos días, porque yo sé que eso tiene efectos secundarios que Ujú. pueden incluso ser deleterios para la salud de las personas. Por eso se le da un tiempo, una dosis y un seguimiento de esa medicación. Entonces, hay que tener bien claro esto, porque es un tema muy, muy delicado y es la vida de su hijo y yo no quisiera que con mi hijo inventen, ni yo ni nadie. Entonces, nunca hacer cosas por desesperación, más ocuparse. Si usted va y este terapeuta
no me da resultado, este neurólogo no me explicó, no entendí. Hay muchos más, vamos a donde otro, vamos a ver, doctor, y sea sincero siempre, doctor, mire, cuando usted va a la consulta, doctor, yo tengo esta duda, mire, mi hijo, yo lo llevé a terapia y yo siento que no le funciona la terapia. Mi hijo, mire, está peor, doctor, con lo que usted indicó ayer. Para eso es la consulta. Mira, doctor, lo que usted me puso no es correcto. En vez de desesperar y buscar opiniones, vaya donde el profesional, cámbielo si ese no le resulta y vaya donde otro, pero no donde alguien que invente y quizás no tenga la preparación profesional para hacer esto, porque cuesta mucho. A uno como profesional para poderse enfrentar a su hijo, muchos estudios, mucha preparación en ese sentido, y para que usted lo ponga en manos de alguien que no se ha preparado. Ya les dije al inicio que la ciencia, la medicina en este caso, observa, escribe y comprueba, y luego Así es. entonces trata. Así es. Doctor, ¿cómo puede un padre o una madre apoyar el desarrollo de su hijo que se encuentra dentro del espectro autista desde el hogar? Desde el hogar, yo siempre digo, las madres y el padre, su entorno, familia, son los primeros terapeutas. Y la herramienta, y yo sé que les pido mucho, es otra vez, no desesperar, ocuparnos en observar, ocuparnos en redactar e utilizar esto para obtener respuesta con el profesional. Obviamente, comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, evitar el exceso de pantallas, ese exceso de estimulación, son las 4 cosas fundamentales para que el sistema nervioso esté lo más sano posible. Así es. Y un mensaje final, doctor, para todos esos padres que quizás estén en este momento enfrentando un diagnóstico de su hijo dentro del trastorno del espectro autista, que quizás sienten miedo, muchas dudas. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje es clave y fundamental. Yo soy muy creyente en Dios. Y lo primero que yo les puedo decir a ustedes, padres, llámese de la religión que quiera o el nombre que le ponga a ese ser que está por encima de nosotros y por encima incluso de la ciencia, hay que ponerse y creer en Papá Dios. Cuando las cosas no son posibles en Dios. Una vez hacemos esto, ponernos en manos de un profesional competente y obviamente discutir todos los aspectos que nos preocupan en relación al bienestar de sus hijos. No acudan por desesperación a lugares en donde quizás no se conozca de la preparación para mejorar la salud de su hijo. Y no se canse. Yo sé que a veces es difícil, pero siempre el cerebro tiene plasticidad neuronal y siempre su hijo va a mejorar. Así es. Doctor, ¿dónde las personas pueden consultar con usted? Pues conmigo preferiría que vayan a Emocionarte. Es un centro de psicología especializada en donde estoy yo como neurólogo, que hago la parte de evaluar la parte estructural, pero hay un grupo de profesionales de la psicología que nos permiten evaluar, cuantificar y tratar esas alteraciones del neurodesarrollo para que su hijo pues esté cada día mejor. Emocionarte está en Galerías Don Ramón, así es. aquí en Los Jardines, y el contacto es el 829-750-2500. Aquí le van a dar la información y le acompañan para que usted haga todo el proceso. Pero si usted no quiere ir acá, donde usted desee, pero sí, es siempre ayudar a su hijo y saber que va a mejorar. Así es. Doctor, muchísimas gracias por tomar parte de su tiempo y estar compartiendo con nosotros y todos los que nos ven a través de Club de la Salud TV, todas estas informaciones tan importantes y tan necesarias, sobre todo para los padres que están atravesando y los familiares también por estas situaciones que a veces resultan un poco cuesta arriba. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias por la sintonía y será hasta una próxima entrega de Diario de Salud y Club de la Salud TV.